Hola compañeros de lenguaje de máquina, mi nombre es David López, su instructor. Este es un video explicativo para aquellos que quieren seguir practicando en su casa o que tienen dudas que no pudieron resolver en clase. En este video les voy a explicar el uso de las instrucciones move, add y sub. También les quiero explicar qué es un mnemónico. Empecemos por esto. Un mnemónico es la abreviación de una palabra, que aún así estando abreviada se le entiende su significado. Por ejemplo, estas instrucciones, las tres son mnemónicos, porque a move podemos entender de que representa mover, add, adherir y sub, sustraer. Los mnemónicos no son palabras reservadas siempre. Algunas sí son palabras reservadas, pero otras nosotros las creamos a la hora de crear una variable, a la hora de crear una etiqueta de instrucción. Nosotros podemos crear nuestros propios mnemónicos, a modo de que nos resulte más fácil trabajar con nuestras variables y que nuestro código sea un poco más reducido. Veamos, comencemos con la instrucción move. Esta instrucción copia un valor desde un origen hasta un destino. Todo lo que yo les estoy diciendo en estos videos es algo que ustedes pueden encontrar en el libro del ingeniero Aparicio. Así que si ustedes quieren seguir leyendo y practicando, pueden utilizar el libro. Ahí hay bastantes ejemplos y explicados paso a paso. Yo aquí porque se los puedo explicar y los podemos ir probando en el video, así que me resulta más fácil explicárselos así. Veamos, move necesita dos operandos, el destino y el origen, y los operandos pueden ser de tres tipos. Puede ser un registro, puede ser una variable de memoria o un valor inmediato. Y las reglas para utilizar move son estas 5. Podemos mover de un registro a otro registro, de una variable de memoria a un registro. Podemos mover un valor inmediato adentro de un registro. Un valor inmediato podría ser un número, un 1, un 8, son valores inmediatos, o código quemado. También podemos mover un valor inmediato a una variable de memoria, de un registro a una variable de memoria. Pero las dos cosas que no podemos hacer son mover a una variable de memoria desde una variable de memoria. Esto no lo podemos hacer. Esto es un seguro error que nos va a dar al compilar. No sé por qué da ese error, pero así está declarado que no se puede hacer ese movimiento. Tampoco vamos a poder mover hacia un valor inmediato. No podemos utilizar un valor inmediato como destino cuando utilicemos un registro, o cuando queramos utilizar un valor inmediato como destino y el origen queramos poner una variable de memoria. Eso nunca se va a poder. En conclusión, nunca se puede poner un valor inmediato como destino. Estas reglas se aplican para la instrucción add y la instrucción sub. Son las mismas reglas para las tres instrucciones. Algo que ya se me olvidaba decirles es de que ambos operandos deben ser del mismo tamaño. Por ejemplo, si los dos van a ser registros, tengo que mover, por ejemplo, a EAX, un registro de 32 bits también, EBX por ejemplo, o SX. Pero ambos tienen que ser del mismo tamaño. Si quiero trabajar solo con AX, tengo que moverle solo CX para que los dos sean del mismo tamaño. O una variable de memoria, si quiero mover a un registro EAX, una variable de memoria que yo la tengo declarada, variable. Esta variable tiene que estar declarada en la sección de datos como dword, porque dword es de 32 bits y AX es de 32 bits. Si quiero mover una variable solo a la parte de AX, tengo que haber declarado la variable word para que sean de 16 ambos.
Entonces los dos operandos deben ser del mismo tamaño. Ahora sí que empieza lo bueno. Vamos a hacer unos cuantos ejemplos. Lo más normal para trabajar con move y add son sumas. Entonces vamos a declarar unas cuantas variables de diferente tipo para que las podamos sumar. Voy a sumar estas 6 variables. Aquí tengo variables tipo byte, word o dword, 2 de cada tipo. Cuando declaro una variable tipo byte, tengo que saber que el valor máximo que le puedo dar es de 255. Esto es 2 elevado a la 8 menos 1. Una variable tipo word puede contener máximo una cantidad de 65.535, que sería 2 elevado a la 16 menos 1. Y un dword, la cantidad máxima que puede tener es esta, 2 elevado a la 32 menos 1. Veamos qué pasaría si a cada una de estas variables yo le sumo 1. Van a terminar en 6. Voy a guardar y compilar. Me da un error en la línea 6, en la línea 7 y en la 8, que es un error por cada una de estas variables que he declarado. Entonces vemos que el valor máximo que pueden tener es este, cada uno. Ahora veamos, para hacer la suma tengo que cambiar este número porque es demasiado grande, y la suma la voy a ir acumulando en un registro, en EAX por ejemplo. Y si sumo este número, que es la cantidad máxima, con estos otros números, me va a sobrepasar la cantidad máxima que puede contener EAX, y me va a dar una cantidad diferente a la suma real. Veamos qué pasa mejor. Si yo sumo a EAX el num3, que sería esta variable que tiene la cantidad máxima que puede contener el registro EAX, y luego aparte de eso le sumo a EAX el número 6. Vean que estoy utilizando operadores del mismo tamaño. Ahora voy a guardar y lo vamos a compilar. ASM32 instrucciones. Me compiló. Ahora veamos con Brightdeck qué es lo que pasa. Me compila y ahora lo voy a ejecutar a ver cuál es la suma que me da. Me da 988 y la suma tendría que ser 989 sumado con esta cantidad. Vemos que como se pasó con un 1 que se pasó esta cantidad, se reinició a EAX, y lo único que me muestra es la cantidad de la que se pasa, se pasó por 988. Entonces se reinicia a 0 y comienza a contar otra vez, y no me da la cantidad que tendría que ser la correcta. Entonces lo tengo que cambiar, le voy a poner un 1. Ahora sí, empecemos con la suma. Yo sé que tal vez ya los aburrí por tanto que les explico de cositas bien sencillas, pero son cosas que a ustedes les van a pasar y se van a preguntar que por qué les da error, por qué no les da la respuesta correcta. Bien, para hacer una suma necesitamos utilizar dos registros. Yo siempre utilizo EAX y EBX. EAX lo utilizo como acumulador. Al final ahí me va a quedar la suma y la guardo ahí porque al final lo puedo imprimir de una sola vez con Brightdeck. Y EBX lo utilizo como una variable. Esta es la que me va a ir cambiando. Yo le voy a ir moviendo
el valor de cada una de las variables. Cualquiera al principio, cuando no ha hecho ninguna suma, puede decir, qué fácil, vamos a sumar nada más. Solo pongo add e a x num1, add e a x num2, add e a x num3, y ahora lo voy a guardar y lo voy a compilar. Pero me da error en la línea 17 y en la 18, porque los operandos no son del mismo tamaño en la línea 17 y en la línea 18. Pero en la línea 19 no nos dio error porque los dos operandos son de 32 bits. Entonces, ¿cómo hacemos la suma y la guardamos en EAX cuando utilizamos variables de 8 o de 16? Ahí es donde entra EBX, que nos va a servir como un auxiliar. Y veamos, por el momento EBX contiene puros ceros. Y como lo vamos a estar utilizando, tenemos que empezar moviendo valores desde la parte baja hasta EBX y luego EBX completo. Eso quiere decir que para sumar debo seguir un orden. Primero debo sumar las variables tipo byte, después las variables tipo word y de último las variables tipo dword. Entonces movemos primero ABL, la primera variable que encontremos tipo byte, que es num1. Ahora, como podemos ver, al mover num1 a BL, automáticamente la movimos a EBX. Movimos el 255, que en este caso en hexadecimal sería FF. Ahora vemos que EBX contiene todo esto, y como los ceros a la izquierda no valen nada, EBX solo me contiene 255. Y así puedo sumar a EAX EBX, y ya sumé el primer número y lo tengo guardado en EAX. Solucionamos el problema de el tamaño de los operandos, porque aquí los dos son de 8 bits y aquí los dos son de 32, y así debemos seguir haciendo las demás sumas. Hacemos lo mismo para la siguiente variable que encontremos tipo byte. No me voy con las word, porque si no tendría que inicializar EBX antes de cada suma. Entonces primero sumo todas las bytes que tenga, muevo nuevamente a BL, en este caso sería num4, y luego sumo a EAX EBX. Esta línea no me va a cambiar. Ahora veamos cómo movimos a BL el número 4, que contenía 12, en el registro va a quedar en hexadecimal, y el 12 en hexadecimal se representa con la C. Entonces se me borra el FF que tenía y me cae encima el número 12 y solo me queda la C. Y ahora puedo sumar todo el contenido de EBX a EAX. Ahora tenemos que continuar con todas las variables que sean tipo word. Tenemos que mover en esta ocasión a BX porque es de 16, y las variables tipo word son de 16 bits. La primera variable tipo word que encontramos es num2. Ahora que movimos num2 a BX, EBX me va a contener 4 Fs que me representan 65.535, y ahora puedo sumar el registro completo a EAX, y de esta manera ya sumé la primera variable tipo word, y lo mismo hago con la segunda. Muevo a BX num5 y luego lo sumo a EAX. De último solo me quedan las variables que son tipo dword. Estas variables, como son de 32 bits y EAX es de 32 bits, las puedo sumar directamente. Sumo a EAX la variable. La primera de tipo dword es num3 y la segunda es num6.
Ahora ya tenemos la suma de las 6 variables y la tenemos en EAX y la vamos a imprimir con el procedimiento BrailleText. Vamos a compilar y vamos a ejecutar. La suma es 66.915. Acabo de hacer la suma aquí en la calculadora y esa respuesta es la correcta. Ahora le he cambiado los valores a las 6 variables. A la mayoría le puse un 1, solo a la número 3, que es dword, le puse 999. La respuesta de la suma me da 2004 y la respuesta correcta que nos tendría que dar es 999 más 5, tendría que ser 1004. Entonces vemos que nos imprime 1000 números más, suma 1000 números más, y eso es porque primero sumamos las variables de tipo dword. Por eso es que siempre deben de comenzar con las variables tipo byte, después las tipo word y de último las de word. Bien, ahora para restar es prácticamente lo mismo. Tenemos 6 variables que las vamos a restar. En este caso voy a inicializar EAX a 10, porque cuando le restemos las 6 variables va a quedar 4 nada más. Esto depende del enunciado. Si el enunciado les dice restar a la primera variable las demás, entonces ustedes van a mover a EAX la primera variable. Yo en este caso le moví 10 para restarle las 6. El ingeniero es raro que les ponga un ejercicio de restas. Este ejercicio es para que ustedes vean que la resta es prácticamente lo mismo que una suma. Es el mismo método. Comenzamos con las variables que son tipo byte, después las variables que son tipo word y de último las de word. Lo único que cambia va a ser la instrucción sub, pero de ahí prácticamente es lo mismo. Al final ponemos que imprima la resta, guardamos, compilamos y ejecutamos. La respuesta es 4. Como inicializamos 10 menos 6 da 4. Y bueno, creo que con lo de la suma es que se los expliqué todo. Lo de la resta es lo mismo. Y hasta aquí llegaría con este video.